Mi nombre es Orwell. Soy exfeminista, más concretamente, exmiembro de la Policía del Pensamiento. No hace mucho, yo también formaba parte de la solución que las colectividades supuestamente oprimidas quisieron imponer frente al hipotético problema de la falta completa de igualdad. Tras analizar la historia, me he dado cuenta de que la versión oficial oculta cifras y acontecimientos concretos mientras magnifica o dota de unicidad aquellos otros que sustentan el discurso que poco a poco los ha ido dotando de una posición dominante y totalitaria. Las instituciones, organizaciones y medios encargados de la versión oficial conforman el nuevo Ministerio de la Verdad. Aunque para un mejor entendimiento de esta historia, lo mejor será que empiece por el principio. Durante siglos, en toda sociedad, se escribió la macabra historia del ser humano hostigando al ser humano. Opresión, injusticia, dominación, discriminación, rechazo, odio, la eterna lucha por el dominio, el imperialismo del yo frente al otro, hizo inviable la convivencia, la tolerancia y la paz. Pero hubo un tiempo en que todo aquello se detuvo. Algunos lo llamaron derechos humanos, otros le dieron la denominación de democracia, e incluso hubo personalidades tan henchidas de orgullo que apodaron aquel periodo como la civilización. Durante ese tiempo se alcanzó una tregua sin igual entre la familia de la especie humana. La base de aquella tregua era el escrupuloso respeto a los derechos y libertades de todo miembro de la familia, y las distinciones, muy residuales por aquel entonces, eran vistas como un incómodo resquicio de un oscuro pasado que no se debía repetir. Aquel periodo se extendió durante el final del siglo XX, las felices décadas 20, donde los habitantes de los territorios civilizados vivieron en libertad, igualdad y fraternidad. Pero nada de todo aquello iba a ser eterno. La llegada del siglo XXI vino acompañada de una nueva corriente ideológica. Sus precursores eran nada menos que aquellos que la civilización encumbraba como los adalides de su construcción, quienes habían conseguido la aclamada igualdad. Nadie dudó en un primer momento de sus intenciones. Afirmaron que todavía no eran iguales a los demás, que faltaba mucho para conquistar la verdadera igualdad. Quisimos apoyarlos, pero ¿cómo hacerlo? Ya éramos iguales ante la ley. La discriminación estaba perseguida por las instituciones, y en la cultura imperaba el respeto a toda persona sin importar su condición. ¿Qué faltaba exactamente por lograr? Empezaron diciendo que todavía persistían ciertas estructuras arraigadas de forma subrepticia, que mantenían oprimidas a las colectividades que aún continuaban pidiendo avances en favor de la igualdad. Una imprecisa serie de normas no escritas, prejuicios difusos, asimetrías resultantes de dinámicas indirectamente discriminatorias, una oscura cara B de la educación e incluso el lenguaje, comprendían todas aquellas estructuras. Mucha gente afirmó no identificar nada de lo que afirmaban, por lo que alegaron que solo quienes integraban esas colectividades tenían la capacidad de verlo. No obstante, los demás podrían llegar a captar cada una de las asimetrías ocultas siempre que aceptasen realizar un simple proceso de autoconversión al cual llamaron deconstrucción. Dicho proceso consistía en escuchar atentamente todo cuanto ellos decían y aceptarlo sin cuestionamiento alguno, pues cuestionarlo significaba aferrarse al también invisible a los ojos privilegio, y frenaba el avance social que hipotéticamente restaba por lograr. Había un problema,
Y no era tu culpa, sino de aquella misteriosa cara B de la educación, de la cultura, que aún enseñaban en desigualdad, al contrario de lo que sucedía con la educación convencional visible a los ojos. No obstante, si no aceptabas tanto la existencia de la cara B como sus consecuencias, seguirías siendo parte del problema. Como ya he mencionado, de forma voluntaria, yo también formé parte de su solución. En diferentes espacios, velaba por la defensa de la verdad, la justificación del inmaculado mensaje de aquellos que aún sufrían víctimas de una incompleta igualdad. Podía haber ciertas contingencias que algunas de esas colectividades aún sufrían, y entendí que su mensaje era poco cuestionable. Tampoco entendía a quienes lo ponían en entredicho. Su pensamiento, disidente, me parecía una afrenta a la verdad, y debía combatirlo. Y debo decir que lo hacía bien, dado que no buscaba imponerme mediante la autoridad moral, sino desde las justificaciones que sustentaban el pensamiento único identitario. Me sentía parte del progreso, y ello me hacía sentir bien, supongo. No obstante, un día el viento cambió de dirección. En una ocasión, cuestioné ciertos aspectos que no terminaba de asimilar acerca del creciente ideario identitario y colectivista, cosas que parecían confrontar las bases de la civilización. Aquella fue la primera vez que me dijeron que dentro del movimiento yo no disponía de la capacidad de cuestionar. Mi rol era el de policía del pensamiento. Debía acatar lo que su exclusivo Ministerio de la Verdad decía que era cierto y defenderlo ante quienes, al igual que yo, conservaban una poco precisa posición de opresores. Entendía su neolengua, sabía a lo que se referían, pero no entendía por qué yo no podía cuestionar lo que se decía en el Ministerio de la Verdad, si supuestamente vivíamos en una democracia. Me sentí consternado. Las mismas personas por cuyos derechos luchaba, me clasificaron, como clasificaban a quienes yo mismo confrontaba, usando los términos de su neolengua. ¿Cómo podía volverse todo aquello contra mí tan fácilmente? Estaba siendo razonable, y no lograba entender cómo era posible ser señalado con tanta facilidad. Ni siquiera hacían falta contraargumentos. Solo el uso de palabras como machito, privilegio amenazado, revísate o no nos quieres ayudar porque no nos escuchas, eran suficientes para convertirme en un detractor. Cuando mi único pecado había sido una intrascendente discrepancia. Incluso otros policías del pensamiento aparecieron para defender ciegamente el discurso de las representantes del Ministerio de la Verdad. Pude ver que apenas mostraron interés alguno por mi postura o por el hecho de que yo era uno de ellos. Ellas portaban la verdad, y yo me había convertido en el enemigo por pensar. Pasó un tiempo desde aquel día. No dejé de ser policía del pensamiento, pero ya no volvió a ser igual. En mi mente realicé una subdivisión dentro del movimiento colectivista, radicales y demócratas. Me imaginaba a mí mismo luchando junto a los y las demócratas contra la injusticia, a pesar de la existencia de radicales en nuestro grupo. Pero esa separación era ilusoria, pues el propio Ministerio de la Verdad ha negado, por activa y por pasiva, la existencia de radicales en sus filas, pese a las evidencias. Tardé algún tiempo en darme cuenta, pero poco a poco empecé a notar que reprimía ciertos pensamientos disidentes, para no atraer sobre mí nuevamente la represión de aquellas personas a las cuales apoyaba. Incomodidad frente a los propios aliados. ¿Tenía eso algún sentido? Llegué a ver a otros como yo, sufriendo las consecuencias por discrepar.
Tomé las riendas y salí en su defensa en varias ocasiones. Por suerte, la cosa no tuvo suficiente envergadura como para traer la tormenta sobre mí de nuevo. No obstante, fui más lejos que todo aquello. Me acerqué a personas cuyas ideas solía confrontar. Ellos eran contrarios al progreso ante mis ojos. Machistas, negacionistas, enemigos de la igualdad, de la civilización. Pero cuando escuché sus consignas, críticas con la verdad que los colectivistas nos habían intentado hacer ver, me di cuenta del sentido de su disidencia y de las manipulaciones llevadas intencionalmente a cabo por el Ministerio de la Verdad, entre ellas, la propia criminalización de su disidencia. Y cuanto más me acercaba a la resistencia, más me alejaba de la visión totalitaria que había suscrito durante algún tiempo. Ahora, después de haber roto definitivamente con el pensamiento único e identitario de los colectivistas, ya no soy un policía del pensamiento. Probablemente, a sus ojos, soy un agente del caos. Y es por ello que en mi venidera serie de crónicas os hablaré con hechos sobre cómo funciona el nuevo orden y cómo lo han ido implantando. Ya no soy una pieza útil de su tablero, sino un añorante defensor de la verdadera civilización. Intentaré ser cauto, pues desde hace algún tiempo él nos vigila. Me refiero al Gran Hermano. También os explicaré quién es y cómo opera, si mi mensaje dura lo suficiente para hacerlo. Nos vemos pronto. Somos la Resistencia.